Sea bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga, iglesia. Estamos contentos, agradecidos, hermanos, porque Dios ha sido ciertamente fiel, hermanos, para con nosotros. Y su fidelidad, hermano, ha estado siempre para nuestras vidas. Amén. Y amamos la fidelidad del Señor. ¿Cuánto aman la fidelidad de Dios, hermano? ¿Cuánto aman a Dios con todo su corazón? ¿Cuánto bendicen su santo nombre en esta hora? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos, amados hermanos, a ir a la palabra del Señor. Y voy a invitarles que puedan tomar su Biblia. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Versículo 49. Lucas capítulo 24, verso 49. Bien, si tenemos toda la lectura, decimos amén. Damos lectura entonces a Lucas 24, 49, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Tomen su asiento, palabra del Señor. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El tema, hermano, que vamos a hablar en esta noche tiene por título Poder de lo Alto. ¿Cuántos quieren ese poder de lo alto? La iglesia de Cristo siempre ha sido más que un grupo de personas reunidas alrededor de un credo religioso. Desde su inicio en el libro de los Hechos, la iglesia fue nacida, la iglesia fue impulsada, la iglesia fue sostenida, la iglesia fue dirigida, fue movida y fue capacitada por el Espíritu Santo. Su avance no fue un resultado de una habilidad humana, de una capacidad, hermanos, retórica, de una estrategia organizacional o de planes misioneros diseñados por intelectuales religiosos. Su fuerza consistió en ser una comunidad revestida del poder de lo alto. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Por eso Jesucristo les dijo antes de ascender a los cielos, en Lucas 24, 49 que hemos leído en esta hora, Él le dijo a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esta instrucción, queridos hermanos, marca un principio eterno. Ningún creyente, ninguna iglesia y ningún ministerio puede cumplir el propósito de Dios sin la investidura del Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser revestidos del poder de Dios. En nuestro tiempo moderno existen abundancia de información, de contenidos bíblicos en todas las plataformas digitales que hay hoy en día. Hay una multiplicidad, hermano, de predicadores, de maestros, de comentaristas, hermano, de la Escritura, de estudiosos, de teólogos. Y pareciera que la iglesia hoy está más equipada que nunca. Pero sin embargo la necesidad real sigue siendo la misma: poder de lo alto.
Porque escúcheme bien esto, no es la cantidad de información lo que cambia las vidas, sino lo que cambia la vida del hombre, lo que cambia la vida de la mujer, es la presencia del Espíritu Santo de Dios, obrando en lo profundo del corazón del ser humano. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Y este poder no es un lujo espiritual, sino una esencia, una necesidad, un fundamento. Este poder, hermano, es vida. Este poder es dirección. Este poder es transformación. Es lo que marca la diferencia entre predicar y transformar, entre hablar y quebrantar, entre decir y ministrar, entre instruir e impartir. Por eso, amados hermanos, es la importancia, aleluya, del poder de lo alto en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, nos bendiga el Señor. Jesús insistió tanto, hermano, en la promesa del Padre. No porque estaba inaugurando un nuevo fenómeno emocional, ni un nuevo estilo de culto, ni una manifestación religiosa espectacular. Él insistió porque conocía la condición humana. El Espíritu Santo fue dado porque el hombre está indefenso frente al pecado sin la intervención divina. Sin el Espíritu, la carne nos domina. Somos llamados a hacer lo malo. Somos llamados a pecar delante de nuestro Dios. La carne tiene dominio sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo fue dado porque sin Él la voluntad humana no tiene fuerza para vencer la tentación. No tiene fuerza ni para permanecer firme en santidad. Por eso que el Espíritu Santo fue dado, porque sin Él el reino de Dios es solo teoría, pero no es una realidad vivida. Y a veces confundimos la finalidad del Espíritu Santo, pensando que fue dado solo para sentir gozo, solo para danzar, para tener experiencias emotivas dentro del culto, o para ver señales externas que impactan el ambiente congregacional. Aunque hay manifestaciones espirituales que pueden acompañar su presencia, pero la razón principal, aleluya, de su bautismo en la vida del creyente es transformar la naturaleza humana caída en una nueva naturaleza espiritual conforme a Cristo. El Espíritu Santo no vino para hacer un espectáculo. El Espíritu Santo vino para formar carácter. No vino para deslumbrar. El Espíritu Santo vino para regenerar. No vino para producir una impresión externa. El Espíritu Santo vino para producir transformación interna. Gloria sea el nombre del Señor. Todos los que estamos aquí, hermanos, un día, hermanos, estábamos en una condición deplorable. Algunos en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, aleluya, en una vida liberal sexual. Pero un día el Cristo de la gloria apareció a su encuentro, le salió el camino y el Espíritu Santo entró en usted y lo cambió y lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Nació de nuevo en Cristo Jesús. El viejo hombre pasó, la vieja mujer murió. Ahora dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Porque hay un cambio, hay una transformación interna que se demuestra en lo externo. Cuando hay un cambio interno en la persona, se demuestra en lo externo, en sus acciones, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse con su semejante. Hay un cambio, una transformación visible. Por eso que la gente lo mira y lo ve y dice: ¿y este no era antes el que metía las manos por ahí? ¿Y este no era el que pasaba, no es cierto, borracho en la esquina? Y este no era el que pasaba todos los días por aquí insultando, garabato para arriba y para abajo, pero hoy lo ven cargando una Biblia bajo el brazo. Hoy lo ven parado en una esquina diciendo que Cristo salva, sana, cambia y transforma la vida del hombre y de la mujer. Porque eso hace, hermano, Dios cuando hay un corazón dispuesto a recibirle a Él. Aleluya, cuando deja que el Espíritu Santo entre y transforme su interior. Gloria sea al Señor.
El Espíritu Santo no vino, hermanos, para hacer ahí un espectáculo, sino que Él vino para formar carácter, para regenerar, para transformar. Jesús sabía que la humanidad caída por sí misma no podía cumplir sus mandamientos. Por eso que antes de dar misión, Jesucristo dio instrucción. No comiencen, le dijo Jesús a sus discípulos, sin antes haber recibido el poder de lo alto. Y esta instrucción sigue vigente hoy para toda la iglesia que quiera experimentar avivamiento real, que quiera experimentar crecimiento espiritual duradero. La Biblia, la palabra de Dios, presenta una radiografía del hombre sin Cristo. Isaías capítulo 1 muestra que desde la cabeza hasta los pies el ser humano sin Dios está moralmente enfermo. Romanos capítulo 1 describe ahí una humanidad llena de injusticia, una humanidad, hermano, llena de perversidad, llena de maldad, llena de arrogancia, llena de desobediencia, llena de falta de misericordia. Santiago capítulo 3 nos enseña que la lengua humana está cargada de maldad y que ningún hombre puede domarla por sí mismo. Dice que es un pequeño miembro de nuestro cuerpo que puede incluso hasta inflamar la rueda de la creación. Y Juan afirma que quien dice que no tiene pecado se engaña y hace a Dios mentiroso. Y esta descripción bíblica nos lleva a una conclusión clara: el hombre natural es incapaz de vivir justicia, santidad, humildad, dominio propio y obediencia a Dios por su propia fuerza. Puede desear lo bueno, sí, puede desear lo bueno, pero no puede cumplirlo. Puede también saber lo correcto, pero sucumbe en lo incorrecto. Sabe que robar es malo, pero roba. ¿Me entiende? Puede desear lo bueno, puede desear lo correcto, pero cae en lo incorrecto. Puede conocer los mandamientos santos, puede saberse, ¿no es cierto?, la Biblia, pero no logra ejecutar los mandamientos. Por eso que el apóstol Pablo expresó que esta lucha, diciendo que el bien que quiere hacer no lo hacía, pero el mal que no quería hacer, eso hacía. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana caída es más fuerte que la intención humana voluntaria. Por eso no basta con querer ser espiritual, no basta con afirmar fe en Cristo, no basta con asistir a una iglesia, no basta con leer la Biblia ni conocer teología. Se necesita poder de lo alto. La vida cristiana verdadera no se vive a base de fuerza humana. La vida cristiana verdadera se vive a base del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu quien rompe cadenas. Es el Espíritu Santo quien destruye estructuras internas de pecado. El Espíritu Santo es quien ilumina la mente y el corazón. El Espíritu Santo es quien abre el entendimiento espiritual. El Espíritu Santo es quien da fuerza moral para vencer la carne, quien produce deseos santos, quien genera sensibilidad a la voz de Dios. Es el Espíritu Santo quien vivifica la fe, quien impulsa la obediencia y quien capacita al creyente para caminar en santidad. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Por eso que muchos creyentes hoy pasan años en la iglesia, en servicios, en reuniones cristianas, sin lograr una madurez espiritual. Crecen en información, pero no en transformación. ¿Escuchó bien? Crecen en información, pueden saber mucho y pueden conocerse la Biblia de tapa a tapa. Crecen en información, pero no en transformación. Saben mucho, pero cambian poco. Aprenden doctrina, pero no viven la doctrina. Hablan de santidad, pero no conquistan su carácter. Y esto sucede porque la vida cristiana sin poder de lo alto se convierte en una vida religiosa informativa y no en una vida espiritual regenerada.
Cuando la iglesia, hermanos, coloca la dependencia del Espíritu Santo como algo opcional, como algo secundario o solo como algo emocional, inevitablemente cae en un cristianismo débil, superficial, carnal, lleno de frustraciones internas, lleno de fracasos morales repetidos, vida duplicada donde se aparenta espiritualidad pública, pero se vive una derrota privada. Y el Espíritu Santo no es un extra, no es un extra para creyentes de nivel avanzado. El Espíritu Santo es la esencia para todo creyente. Él es el poder para vivir lo que decimos creer. Jesús dijo claramente a Nicodemo que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo era un erudito en la ley. Era un hombre muy sabio, hermano, que conocía, hermano, la ley completa, pero era ignorante en cuanto a este tema. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo dijo: ¿acaso tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, no basta con religión. Se necesita regeneración. No basta con convicción. Se necesita transformación espiritual. Por eso cuando Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, a los discípulos, hasta ser investidos del poder de lo alto, estaba estableciendo la prioridad correcta. ¿Cuál era? Primero el Espíritu Santo, luego la obra. Amén. Primero el Espíritu, luego la obra. Dios nos bendiga. Poder de lo alto para vencer la carne y caminar en santidad. Una de las áreas principales, hermanos, donde se evidencia la necesidad de Espíritu es la lucha que tenemos todos contra esta carne. La carne se refiere a la naturaleza caída, inclinada hacia el pecado, dominada por los deseos contrarios a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo enseña que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Esto significa que sin el Espíritu no hay victoria real sobre la carne. No importa cuánta disciplina humana tengamos, cuánta fuerza de voluntad podamos manifestar, cuánta determinación mental poseamos, cuánto esfuerzo emocional intentemos, hermanos, tener, la carne solo se domina por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso que aquel que vive pecando y vive cayendo en la carne es porque el Espíritu Santo falta que todavía haga una obra ahí. Amén. Porque esto solo lo podemos lograr por la obra del Espíritu Santo. La santidad no es primero una apariencia externa, sino una transformación interna del ser humano. La santidad verdadera nace del Espíritu y luego se evidencia en conducta, carácter, actitudes y en el estilo de vida. Por eso que yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen de que Dios solo te pide el corazón. Y viven una vida, hermanos, como a ellos les place. Viven pecando, viven deshonrando a Dios, viven haciendo lo que se les place, se les da la gana. Porque ellos solamente dicen que Dios mira el corazón. Pero claramente la palabra aquí nos dice, hermano, de que Dios no solo nos pide el corazón. Dice la Biblia: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible hasta la venida del Hijo de Dios. Entonces la santidad, hermano, verdadera nace del Espíritu. Y luego se evidencia, hermano, en lo externo. ¿Qué es lo que es lo externo? Nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, cómo estamos viviendo.
El poder de lo alto no solo nos permite decir no al pecado, sino amar también la justicia. No solo refrena hábitos destructivos, sino que despierta nuevos deseos espirituales santos en nosotros. El poder de lo alto no solo corrige comportamiento, sino que libera identidad. No solo nos cambia conocimiento, sino que cambia impulso, cambia emociones, cambia reacciones y cambia decisiones. Por eso es que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, lo cambia completo, hasta su forma de hablar cambia. Si es flight, ya no habla como flight. Yo conocí a un hermano que estaba metido en la droga y tenía ese estilo de como son los drogadictos, ¿no? Y su forma de hablar y cómo ellos se comunican, ¿no es cierto?, entre ellos. Pero él dijo: hermano, cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo salió a mi encuentro, yo abrí mi corazón, Dios entró en mí, el Espíritu Santo me regeneró, me cambió hasta mi forma de hablar. Y él ya no habla ya como hablaba antes. Ahora es un hombre educado. Por eso es que cuando Dios viene al corazón del hombre, te cambia completo, todo tu ser. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Santo sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre de nuestro Dios. La carne puede ser domada temporalmente por la voluntad humana, pero solo el Espíritu puede crucificarla permanentemente. Sin poder de lo alto, tarde o temprano, el creyente se desgasta tratando de vivir un cristianismo que no puede sostener humanamente. Con el poder de lo alto, el creyente vive una vida cristiana que fluye desde el interior, porque no depende de su fuerza, sino que del Espíritu que habita en el creyente. Predicar no es simplemente hablar acerca de Dios. Predicar es impartir vida, es impartir verdad, restauración, corrección, invitación, convicción espiritual al oír la palabra. La predicación puede ser impresionante intelectualmente, pero vacía espiritualmente. Puede ser elocuente, pero sin un efecto espiritual duradero. Puede ser doctrinalmente correcta, pero sin transformación del que la escucha. Pablo afirmó que su predicación no se basaba en una persuasión de sabiduría humana, sino en demostración de ¿qué? Del Espíritu y del poder. Y esto establece, hermano, un principio fundamental. La predicación eficaz no depende de la elocuencia humana, sino de la unción divina de Dios. Cuando el Espíritu Santo unge la predicación, la palabra se vuelve espada que penetra en el corazón, que abre el entendimiento, que destruye fortaleza, que confronta el pecado, que despierta la conciencia espiritual, que trae convicción, aleluya, al corazón de arrepentimiento, y la unción hace que ese mensaje pueda ser información mental y revelación espiritual a la persona. Un mensaje puede tener estructura perfecta, puede tener una exégesis, puede ser sólida, puede tener una sólida hermenéutica impecable, un estilo comunicacional bien desarrollado, pero sin poder de lo alto se convierte solo en un discurso más. La unción hace que el mensaje trascienda, y para predicar con poder se requiere vivir en ese poder. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso es que el predicador no puede depender de sí mismo. Su fuerza está en depender del Espíritu. La iglesia necesita volver a predicar con poder, porque un evangelio sin poder es un evangelio sin transformación. Necesitamos poder para testificar. Necesitamos poder para evangelizar con autoridad espiritual. Necesitamos poder de lo alto para poder hacer guerra espiritual en un mundo espiritual.
La autoridad espiritual no proviene de gritar fuerte, ni de fórmulas, ni de repetir oraciones como rituales. La autoridad proviene del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el creyente está revestido del poder de lo alto, no solo resiste el ataque, avanza, conquista terreno espiritual. Y el Espíritu Santo da discernimiento para identificar trampas del enemigo, fortalezas internas, puertas abiertas, estrategias de destrucción, y también da fuerza para romper cadenas, para expulsar opresión, para cerrar puertas espirituales y para permanecer firme en medio de pruebas espirituales. Sin el Espíritu Santo, la guerra espiritual no destruye. Con el Espíritu Santo, la guerra espiritual nos fortalece. Si el Espíritu Santo, hermano, sin el Espíritu Santo somos vulnerables. Con el Espíritu Santo somos indestructibles. Y una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que no solo sobrevive a ataques, sino que avanza en el reino de Dios con poder. La iglesia necesita el poder del Espíritu. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El poder de lo alto es el oxígeno espiritual de la iglesia. Sin él, la iglesia respira religión, respira vida. Al no tener el poder del Espíritu, la predicación informa, pero no transforma. Sin él, el evangelismo habla, pero no impacta. La guerra espiritual asusta, pero no conquista. Sin él, la santidad se vuelve un ideal imposible y no una realidad vivida. El poder de lo alto no es pasado, es presente. Amén. El poder de lo alto no es historia, es necesidad actual. No es tradición, es fundamento del reino. El creyente que desea vivir en victoria necesita este poder para vencer la carne cada día, para mantenerse firme en santidad, para predicar con autoridad espiritual, para testificar con eficacia, para enfrentar guerra espiritual con seguridad y con dominio. Por eso Jesús dijo que esperáramos esa promesa, porque sin ella la vida cristiana es imposible. Con ella la vida cristiana es victoriosa. ¿Cuántos son victoriosos en Cristo? ¿Cuántos tienen victoria en Cristo Jesús? El poder de lo alto es lo que transforma a un creyente común en un instrumento excelente en las manos de Dios. Es lo que convierte una iglesia pasiva en una iglesia viva, en una iglesia activa. Lo que convierte un mensaje en espada, es lo que convierte el evangelismo en fruto. Lo que convierte batalla espiritual en victoria, es lo que convierte debilidad humana en fuerza divina. Y ese poder está disponible para nosotros hoy en día. Por eso debemos de buscarlo. Amén. Por eso debemos desearlo. Por eso debemos de esperarlo. Por eso debemos de recibirlo. Por eso debemos de caminar en él. Que Dios nos conceda volver a la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Nos revista nuevamente de su poder, que nos llene de su presencia, que restaure nuestro altar, que renueve nuestra pasión, que regenere nuestra vida, que vuelva la unción a nuestros púlpitos, que vuelva la llenura a nuestros corazones y que vuelva el poder de lo alto a su iglesia para que podamos cumplir el propósito eterno de Dios con gloria, con autoridad y con victoria espiritual verdadera. ¿Cuántos desean ese poder de lo alto? ¿Cuántos desean ser llenos del poder de lo alto? ¿Cuántos desean ser la iglesia primera? ¿Cuántos desean ser la iglesia primitiva? ¿Cuántos desean tener lo que la iglesia tuvo, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo? Necesitamos volver al tiempo aquel. Necesitamos volver al poder de lo alto para que la iglesia cumpla el propósito eterno de Dios. Yo no quiero una iglesia pasiva, Dios quiere una iglesia activa. Dios quiere una iglesia que se mueva en el fuego de su Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia que dependa de su Espíritu Santo. Dios quiere creyentes que dependan de su Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hoy necesitamos con urgencia buscar ese poder.
Necesitamos clamar por ese poder. Necesitamos esperar ese poder. Necesitamos recibir ese poder en nuestras vidas. Necesitamos caminar en el poder de su Espíritu Santo. Necesitamos depender absolutamente del Espíritu Santo. Pidamos a Dios que nos revista de su poder. Pidamos a Dios que restaure nuestro altar, que renueve nuestra pasión, que regenere nuestra vida, que vuelva la unción a nuestros altares, que vuelva la unción a nuestros púlpitos en nuestras iglesias, que vuelva la llenura del Espíritu Santo a nuestros corazones y que vuelva el poder de lo alto a su pueblo, a su iglesia, para que llene su iglesia, para que llene las vidas, para que llene a los jóvenes, para que llene a las señoritas, para que llene a los varones, para que llene a las dorcas, para que llene a los coristas. Necesitamos poder de Dios para que la iglesia se avive, para que la iglesia se levante, para que la iglesia se restaure, para que la iglesia viva en el fuego del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre. Oh, mi alma te alaba, Señor, en esta noche. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío. Te damos la alabanza, Señor. He predicado tu palabra. La necesidad del alto, Dios mío. En este tiempo en el cual vivimos, Señor, necesitamos la unción fresca de tu Espíritu Santo. Necesitamos el poder de lo alto, Dios mío, para que haya transformación, para que haya regeneración, para que hayan cambios internos, Dios mío. Necesitamos ese poder de lo alto, Dios mío, que se manifieste en nuestras acciones, aleluya, en nuestra vida diaria. Necesitamos el poder de lo alto en tu iglesia, que tu Espíritu Santo, la gloria, la presencia, la Shekinah, aleluya, descienda en tu pueblo, descienda en tu iglesia, descienda en la familia, descienda en los matrimonios, descienda en los hijos de tus hijos, descienda en la juventud, descienda, Padre, en tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús.